Esta es una historia real. Algunos personajes se han modificado con fines dramáticos. Vengo preparada para todo. Esta es la historia de una típica familia americana. ¡Corre! ¡Corre! Desgarrada por el sexo, la lujuria y el amor. Bueno. La historia de una mujer, su marido, Tía Cindy lo quería arrabiar. Muy buenas. un hombre A mí no me parecía buena idea. y otro hombre. Le dijo que si no era suya, no sería de nadie. Y de cómo sus vidas se cruzaron dejando un rastro de asesinatos y avaricia que abarcaría 3 estados. 911 de Corsicana, ¿cuál es su emergencia? Acabo de oír 8 disparos. Estas grabaciones sobre su vida están a punto de dar a conocer a un monstruo. Es mala. Malvada hasta la med... Levantaos para que vote, porque no puedo con vosotros. Venga, levantaos y saltad para que vote yo. Verano de 1987, Kingsley, Kansas. Estas imágenes nunca antes vistas nos muestran a la típica familia americana jugando. A ver si así nos gusta aún más. Yo no me estoy moviendo. Cindy Phillips enseñaba a saltar en una cama elástica a su familia en un caluroso día de verano. Vale, bajaos 4. Yo me quedo. Lo primero os tenéis que bajar todos. Sí. Lo haremos por edades. Yo primero, ¿verdad? Sí, Estupendo. ¿Segura, mamá? sí. Ten cuidado. Es un cielo. Di hola. Hola. Con 21 años, Cindy ya tenía 2 hijas. Vanessa, de 4 años, y Megan, de 5. Mi madre era la que daba espectáculo. Le encantaba formar parte de eso. No se escondía en un rincón, eso seguro. Era muy activa. Hacía feliz a todos. Cindy llevaba casi un año casada con Ron Phillips, un envasador de productos cárnicos de 29 años. Ron encajó perfectamente en la familia. Todos le dimos la bienvenida y nos lo pasamos muy bien. Formaba parte de la familia desde el principio. Ron también tenía 2 hijos de un matrimonio anterior, Rachel y Ryan. Pero trataba a las hijas de Cindy como si fueran sus propias hijas. ¡Corre, Megan! En diciembre de 1988, durante la Navidad, la familia se encontraba en la casa de la hermana pequeña de Cindy. Me encantaba que vinieran todos. Jugábamos al bingo, hacíamos casitas con galletas de jengibre. Nos lo pasábamos muy bien. Cindy, con su pelo largo y ondulado, era el centro de la fiesta. Las navidades en familia eran muy divertidas. Tía Cindy siempre grababa todo lo que hacíamos. Encendía la cámara y la colocaba de forma que se viera a todo el mundo. Quería capturar recuerdos. En estas reuniones también solía estar la otra hermana de Cindy, Chris. Los niños se divertían abriendo regalos. ¡Qué bonito! Y comparaban los de cada uno, como hacen todos los niños. Apártate y mira cómo funciona.
Cindy y Ron Phillips disfrutaron de los 6 años que pasaron en Kingsley, Kansas. Van a tirar caramelos. ¡Cógelos! Diciembre de 1991. Pero mantener una gran familia como la suya puede ser caro. Cindy y Ron tuvieron la oportunidad de comprar una planta procesadora de carne en Haswell, Colorado. Vale, mamá, escucha. Me llamo Cindy y tengo 4 hijos. Megan, Russell, Ryan y Vanessa. Sabía que era algo que hacíamos por la familia, porque así tendríamos más ingresos y viviríamos mejor. Una mudanza siempre es un gran cambio. Pero trasladar a la familia a otro estado lo cambiaría todo. Sentí como si perdiera a mi mejor amiga, porque era mi hermana y no me la imaginaba yéndose a otra parte. La aventurera Cindy decidió aceptar el cambio, como muestran estas fotografías con una nueva imagen y el pelo rubio platino. No salía de casa sin maquillarse. Tenía que estar guapa. Siempre iba arreglada. Y así, en 1993, la ambiciosa familia Phillips se trasladó a una localidad a 4 horas de distancia de allí, cruzando la frontera estatal. Enero de 1993. Su nueva casa se encontraba en Haswell, Colorado, una diminuta localidad que en aquella época tenía tan solo 52 habitantes. Había una oficina de correos, una gasolinera pequeñita en la carretera y muy pocas casas. Era un sitio súper pequeño. Muy cerca de su casa se situaba el nuevo negocio familiar. Se fueron hasta allí y se dedicaron al negocio. Les iba todo bien hasta donde yo sabía. Ron pasaba la mayor parte del tiempo en la planta procesadora de carne. Pero a sus hijos les daba miedo. Mi padrastro Ron mataba a las vacas, las despellejaba y luego las desangraba. A mí me daba una sensación horrible, me daba miedo. No quería ir allí porque sabía lo que pasaba dentro. Cuanto más se dedicaba Ron a su nuevo negocio, más echaba de menos a Cindy, a sus hermanas y a su antigua vida en Kansas. Ron trabajaba hasta después de que nos acostáramos. Llegaba tarde por el trabajo. Mi madre a esas alturas se sentía sola con Ron. Vale, niños, apartaos para que los pueda soltar. Apartaos. Para allá. Muy bien. En la Navidad de 1993, 11 meses después de haberse mudado, Cindy se alegraba de volver a visitar a sus hermanas en Kansas durante las vacaciones. Chrissy, siéntate aquí donde John. ¿Dónde está Ron? Cindy se sentía una mujer muy glamurosa con su pelo rubio y repartía regalos a sus hermanas y a su familia. ¿Quieres quitar de ahí los de los mayores? Vengo preparada para todo. Así que... Sin embargo, Ron, que aparece aquí con una camisa de colores, no parecía estar tan contento como de costumbre. Parecía que su matrimonio empezaba a hacer aguas. Mi madre no era feliz con Ron y no estoy segura de que Ron fuera feliz con mi madre. Es solo que estaba cómodo. Esa primera Navidad, tras mudarse a Colorado, le recordó a Cindy la vida que había dejado atrás en Kansas. Empezó a viajar a Kingsley con más regularidad. Y tenía un motivo. Las niñas tenían necesidad de ver a su padre, su exmarido, Les Conrady. Les Conrady no mataría ni a una mosca. Un cielo de hombre.
Les era alguien importante en su pasado. Empezaron a salir después de que muriera su anterior novio, dejándola embarazada de su hija Megan. En realidad, Les no era mi padre biológico, pero firmó mi certificado de nacimiento. Estaba ahí para todo y era mi padre. A Les le gustaba pasar tiempo con las niñas. Pero cuando Cindy volvía a su ciudad natal, parecía tener otras cosas en mente. Mi madre cada vez hablaba más con camioneros y gente así. Y empezó a organizar citas para el fin de semana o cosas por el estilo. Mi madre tonteaba mucho con los hombres. Ella conseguía que hicieran todo lo que ella quisiera. Pero Cindy estaba jugando con fuego. 15 meses después de grabar estos momentos navideños, las vidas de Cindy y Ron acabarían dando un giro inesperado. En estas grabaciones vemos a Cindy y a Ron Phillips disfrutando de las Navidades con las hermanas de ella. Pero en cuestión de 2 años, escenas felices como esta serían cosa del pasado. Marzo de 1995. La catástrofe comenzaría como ocurre a menudo con un problema mecánico. En marzo de 1995, tras pasar el fin de semana con sus hermanas, el coche de Cindy se averió a 93 kilómetros de su casa, en Colorado. Mi madre llevó a arreglar el coche a un taller de la mar en Colorado, donde conoció a Toby Matthews. Muy buenas. Hola, guapa. ¿Cuál es el problema? El atractivo mecánico mencionó que también trabajaba de portero en un bar de la zona. Y Cindy se presentó allí a la noche siguiente. Bueno. El mundo es un pañuelo. Toby tenía 26 años, estaba soltero y siempre buscaba diversión. Empezaron a quedar, a ir al karaoke juntos y se lo pasaban bien. Ella me contó que había conocido a un hombre alto, moreno y atractivo que era el amor de su vida. Y él llenaba ese hueco que le había dejado Ron. Estas imágenes de Cindy y Toby bailando en el Opals nos muestran que él era una vía de escape a la tensión cada vez mayor de su casa. Mientras tanto, Haswell empezó a poner excusas a su marido para sus frecuentes viajes a la mar. Al principio, cuando mi madre empezó a ir a la mar, Tengo turno de noche. ella ponía la excusa de trabajar como camarera, pero Ron se estaba dando cuenta de lo que pasaba. Para la primavera de 1996, los encuentros de Cindy con Toby Hola, cariño. se habían convertido en una aventura romántica ¿Cómo estás? Bien, tú estás muy sexy. y empezó a amenazar su matrimonio. Ron siempre había sido un padre de familia que trataba a las hijas de Cindy como si fueran propias. Ron era un padre estupendo. Era alegre, pero también era el que ganaba el pan. Siempre estaba trabajando y cuando tenía tiempo libre lo dedicaba a jugar con nosotras. Pero las habituales desapariciones de Cindy empezaron a agrietar los cimientos de la familia. ¿Qué plan tienes, Cindy?
Ninguno. Me voy a trabajar. No me mientas. No es mentira. Ron cambió. Acumuló mucho odio en su interior. Yo me deslomo en la planta todos los días. Yo también trabajo y mucho. Recuerdo que un día discutieron. ¿Qué clase de uniforme es este? Me gusta ir guapa, ya lo sabes. Recuerdo que agarró a mi madre por el cuello. ¡Maldita hija de...! A pesar de sus problemas, Ron no quería que su familia se desmoronara. Vete de aquí. Esperaba y rezaba para que Cindy volviera a casa. Pero Cindy empezó a tomar decisiones cada vez más peligrosas. Una vez, se suponía que íbamos a ir a Kansas de viaje para ver a nuestros abuelos y paramos en un taller mecánico. Él se presentó como Toby y se puso a hablar con nosotras. Hola chicas, sois Megan y Vanessa, ¿verdad? Entonces mi hermana y yo nos dimos cuenta de que ella no trabajaba de camarera, sino que quedaba con Toby. Niñas, ¿habéis tratado bien al tío Toby? Sí. Cindy comenzó a llevarse a sus hijas a la mar durante largas visitas. Es muy majo, sed buenas. Y tampoco avisaba a Ron para decirle dónde estaban. Aquí tenéis una para ti. Nos obligó a mentir. Sabíamos que no teníamos que hablar de algunas cosas y nos echaba miradas cuando estábamos a punto de decir algo que no veíamos. Levantaba las cejas como diciendo, cierra la boca. Toby se enamoró de esta atractiva rubia y hacía lo que podía para complacerla. Donde ella ponía el ojo, ponía la bala. A veces incluso literalmente, como en esta grabación donde aparecen practicando el tiro al plato. Estaban jugando a un juego peligroso. Tía Cindy era muy alegre y despreocupada. Parecía que este era el definitivo, su verdadero amor. Y lo quería a rabiar. Algo tenía que cambiar. También lo hago por las niñas. Yo también hago mucho. Nunca estás aquí. Trabajo mucho. Una noche en Haswell, Colorado, Ron y mi madre tuvieron una pelea muy gorda y él le dijo que si no era suya, no sería de nadie. ¡Lárgate de aquí! Esa fue la última pelea que presencié entre Ron y mi madre. Niñas, coged vuestras cosas. ¡Deprisa! En junio de 1996, Cindy Phillips cogió a sus dos hijas y abandonó a Ron para siempre. Las tres se mudaron a la mar con el nuevo amor de Cindy, Toby Matthews. Mi madre era una persona completamente diferente. Estaba alegre, era feliz. Me gustó volver a verla así después de estar tan triste con Ron. Pero antes de que Cindy y Toby pudieran comenzar una nueva vida juntos, recibieron una noticia perturbadora. En Kingsley, Kansas, el primer marido de Cindy, Les Conradi, había desaparecido. Había sido visto por última vez en un bar de la zona. Mi madre se puso histérica al enterarse. ¿Les? Nos llevó a Kansas a mi hermana y a mí. ¡Les! El coche estaba en una calle cerca de su casa, pero nadie lo encontraba a él. A pesar de una exhaustiva búsqueda, Les no aparecía. Un mes después, mientras buscaban en un arroyo a varios kilómetros de la ciudad, realizaron un hallazgo muy desagradable. Se trataba de Les. Mi madre estaba llorando cuando nos contó que habían encontrado su cadáver. Su cadáver llevaba en el agua bastante tiempo y estaba muy descompuesto. El forense determinó que había sufrido un traumatismo craneal, pero no pudo concretar si su muerte había sido accidental o un homicidio.
Perder a Les fue una tragedia. Fue devastador. Cindy estaba muy afectada. Era el padre de sus hijas. Lo habían encontrado muerto en el río. Y nadie tenía un motivo para hacerle daño. Nadie. No había sospechosos. Y el agua había destruido las pruebas físicas. El caso permanecería sin resolver durante años. Tras esta tragedia, Cindy y Toby decidieron empezar una vida juntos, lejos de Colorado, y trasladarse al este de Texas a una ciudad llamada Corsicana, donde había crecido Toby. Octubre de 1996. Recuerdo que cuando llegamos a Corsicana, Texas, y vimos todos los árboles, me hizo mucha ilusión porque era muy bonito. En comparación con Haswell, Colorado, hicimos muchos amigos y empezamos una nueva vida allí. Octubre de 1997. Tras un tranquilo año, Cindy y Toby recibieron una visita sorpresa. Richard Boyd, de 40 años. ¿Rick? Rick era un buen amigo de mi abuelo y también era un buen amigo de mi madre. Para nosotros era el tío Rick, así era como lo llamábamos. ¡Muy bien! El tío Rick también había decidido instalarse en Texas y necesitaba un lugar en el que quedarse mientras se asentaba. ¡Claro! Niñas, venid a saludar al tío Rick. Richard Boyd había sido una especie de amante de mi hermana. Y cuando me dijo que se iba a mudar con ellos, no me pareció buena idea. Os acordaréis del tío Rick. Cindy estaba encantada de que el tío Rick se quedara con ellos, pero sus hijas no estaban tan contentas. De hecho, no se sentían cómodas. La situación era muy rara con Rick. De hecho, empezó a hacer cosas conmigo. Se metía en mi cuarto para darme un beso de buenas noches e intentaba darme un beso con lengua. Sin embargo, su madre Cindy parecía ajena a todo aquello. Me daba miedo contárselo a mi madre, porque pensaba que se enfadaría conmigo. Creo que ella no tenía ni idea de lo que ocurría con Rick, o por lo que yo estaba pasando. Toby tampoco se enteraba de nada. Pensó que cualquier amigo del padre de Cindy era amigo suyo. Lo que no se imaginaban era que 6 meses después, el pasado les alcanzaría en un estallido espectacular de violencia. De Corsicana, ¿cuál es su emergencia? Sí, señora. Estaba fuera, en el garaje, y oí 8 disparos. Habían pasado 2 años desde que Toby Matthews y Cindy Phillips trasladaran a su familia hasta Texas. Y estaba a punto de ocurrir un desastre. 911 de Corsicana, ¿cuál es su emergencia? Sí, señora. Estaba fuera en el garaje y oí 8 disparos. ¿Ha visto algo? Sí, he visto a un hombre tirado en la calle. Está muerto. A ver, sé quién es y sigue ahí tirado porque aún no he oído las sirenas. La inspectora de policía, Bertha Seidel, acudió a la escena. Yo fui la inspectora encargada del caso. Vi el cuerpo de un hombre tirado en el suelo. Había recibido un disparo en el lateral de la cabeza y nos fijamos en que tenía varias heridas de bala en el cuerpo. Lo primero que pensé fue, vaya, esto no pasa en nuestro pueblo. No solemos encontrarnos en el arcén a alguien a quien han matado a tiros.
El incidente no tardó en llamar la atención de un conocido. Mientras trabajábamos en la escena, apareció el tal Rick Boyd. ¿Va todo bien, agente? Y un agente le dijo que había una víctima en el arcén. Ya. Gracias. El tío de Rick reconoció el coche de Toby y fue inmediatamente a contárselo a Cindy. Pero se había enterado mal. ¿Pero qué dices, Me Rick? despertaron los gritos de mi ¿A madre, qué te refieres? que estaba histérica. ¿Un accidente de coche? Rick me contó que Toby había muerto en un accidente de coche. Mi hermana me llamó. Estaba llorando, gritando y repetía que había matado a Toby. Fue terrible. Quería estar allí para abrazarla y consolarla. Toby era un cielo de hombre, era el mejor hombre que mi madre podría haber encontrado. Después de examinar la escena del crimen, fui a casa de Cindy Phillips. Es muy triste saber que tienes que decirle a esta mujer que a su novio de hacía varios años le habían disparado en el arcén. Fue como un sueño. Parecía que no estuviera allí y me quedé detrás mirando. Cindy estaba gritando y llorando debajo de una manta. Y le pregunté varias veces, le dije, Cindy, ¿podrías quitarte la manta de la cabeza? Me gustaría hablar contigo. Pero no se la quitaba y la sujetaba más fuerte. Cindy, por favor. Me pareció muy raro. Rick le contó que Toby había muerto en un accidente de coche. Con 6 heridas de bala y una en la cabeza, la muerte de Toby no había sido un accidente. Cuando le dije que le habían disparado, ella no me hizo ninguna pregunta. No me preguntó nada. Cindy no era la única que se comportaba de manera extraña. Rick Boyd parecía muy nervioso, inquieto. No dejaba de ir de la cocina al salón, del salón a la cocina. Megan estaba enferma y Toby fue a Dijo que buscar- Toby fue a por unos medicamentos para Megan. Y tardaba mucho en volver. Se fue hace una hora. Estoy preocupada. Y no volvía. Tío Rick fue a buscarlo. ¿Eso es cierto, Rick? Sí, es como ha dicho Cindy. La inspectora empezó a pensar que Cindy y el tío Rick sabían más de lo que decían. No entiendo por qué querrían matarlo. La noticia del asesinato de Toby se extendió rápidamente por Corsicana. Pero los rumores son aún más rápidos. Y Cindy, preocupada, se vio obligada a llamar a la inspectora Seidel. Cindy me dijo que la gente le estaba diciendo que ella era sospechosa, que había matado a Toby. Y se ofreció, de forma voluntaria, a someterse a la prueba del polígrafo. 28 de abril de 1998. Una semana después, ansiosa por limpiar su nombre, Cindy se sometió a la prueba. ¿Estabas presente cuando dispararon a Toby? No, ¿Sabes quién disparó a Toby Matthews? no. Fracasó estrepitosamente. El plan de Cindy de limpiar su nombre le había salido mal. Y no le quedó más opción que contar la verdad. A lo mejor te lo preguntas. Rick y yo hemos pasado algunas noches juntos.
Dijo que Toby y Rick no tenían buena relación, que no se caían nada bien. No creo que lo supiera. Dijo que era hombre contra hombre. No creo que lo supiera. Rick me quería para él solo. Y yo supe que tenía algo. Por eso creo que lo hizo él. Pensé, sí. Rick mató a Toby. Ya tenemos a quien buscábamos. Cuando Rick fue interrogado, asumió toda la responsabilidad de haber disparado a Toby Matthews. Fui yo. Lo hice yo. Confesó que había disparado a Toby y que Cindy no había tenido nada que ver. Cuando Rick Boyd confesó, se le notaba aliviado por decir la verdad y quedarse con la conciencia tranquila. Le disparé 5 o 6 veces. Parecía que la inspectora Seidel había encontrado al asesino de Toby. Rick Boyd fue arrestado y Cindy accedió a testificar en su contra en el juzgado. Pero entonces un nuevo avance en la investigación complicaría el caso. Cuando la noticia del asesinato llegó a su pueblo natal en Colorado, la oficina del sheriff de Corsicana recibió una llamada interesante. Hola. Llamo porque tengo información sobre el asesinato de Toby Matthews. El caso estaba a punto de dar un giro, obligando a los inspectores a replantearse todo lo que habían averiguado. Dos años después de que se grabaran estas imágenes de Cindy Phillips y su novio Toby Matthews, Toby apareció muerto en Texas. Un amigo de la familia de Cindy y amante suyo ocasional, Rick Boyd, confesó haber asesinado a Toby. Fui yo. Yo disparé a Toby. La noticia del asesinato de Toby llegó a un viejo amigo suyo y compañero de trabajo en Colorado, Billy Slorel, quien llamó a la policía. Tengo información sobre el asesinato de Toby Matthews. Muy bien. Billy Slorer fue al departamento de policía de Anderson, Indiana. Contactó con un inspector allí y lo interrogaron. Aunque el sonido está distorsionado, arrojaba nueva luz a lo que podría haberle ocurrido a Toby. Dígame, ¿sabe con quién se estaba viendo Toby por aquel entonces? Sí, señor, con Cindy Phillips. Ella y su marido tenían una planta cárnica en Haswell, Colorado. ¿Tenían una planta cárnica? Sí, señor. Él se llama Ron Phillips. Billy y Toby vivían juntos en el centro de la mar. Cindy era una invitada habitual, pero a Billy no le tenía muy impresionado. ¿Qué aspecto tiene Cindy? Bajita, fea, delgada. Pelo rubio teñido y gafas. Cuando Cindy empezó a pasar más tiempo con Toby, Billy se fue dando cuenta de que se trataba de un juego venenoso y que Cindy estaba poniendo a Toby en contra de Ron. En los vídeos caseros de la familia, Ron siempre aparece como un hombre de familia muy trabajador. Hola, cariño. Hola. Pero según Billy, Cindy había convencido a Toby de que estaba atrapada en una relación abusiva. ¿Quién te ha hecho eso? ¿Fue Ron? Sí. Ella le decía que su marido le pegaba. Sé que ella dice que la pegaba y sé que le contó eso a Toby. De hecho, yo nunca lo presencié y no creo que Ron fuera capaz de algo así. En esta conversación, Billy reveló lo que estaba ocurriendo en realidad. Un día vi a esta chica coger una puerta por el pomo y darse así en la cara para hacerse un moretón. Ella no sabía que yo la había visto
Y esa misma noche le dijo a Toby que eso se lo había hecho Ron. Cindy tenía al pobre Toby engañado. Pero no paró ahí. Según Billy, cuando conoció a Toby en 1995, Cindy tenía un plan para su marido Ron. Ella fue a hablar conmigo porque le habían dicho que yo mataría a alguien por dinero. Quería matar a su marido, Ron Phillips, y me ofreció $20.000. 10.000 por adelantado y 10.000 cuando cumpliera con el encargo. Cindy quería librarse de Ron para poder mudarse con su nuevo amor, Toby. Quería que le rompiera el cuello y lo pusiera junto a una escalera para que pareciera un accidente, porque así cobraría el seguro. Cindy había contratado varios seguros de vida para Ron, muchos con una indemnización doble, y si él moría en un accidente, ella recibiría el doble de dinero. Si Billy lo lograba, Cindy podría cobrar $500,000 del seguro de vida de Ron. Así que no dejó nada al azar. Te haré un plano. Pues... Incluso le dibujó a Billy un plano de la planta cárnica indicando cómo entrar. por aquí la dejaré abierta, así puedes entrar y matarle. Pero Billy tenía otros planes. Así que ella te dio $10.000. ¿Y qué hiciste con ese dinero? Me lo guardé. ¿Y entonces te marchaste de Colorado? Me marché de Colorado y me fui a Missouri. Como Billy huyó con su dinero, el plan homicida de Cindy se desmoronó. Para comprobar esta historia, el ayudante del sheriff, Howard, fue a la planta cárnica. Billy Slorer nos había contado cómo tenía que entrar, supuestamente por una puerta que no se cerraba. Yo intenté entrar por esa puerta y estaba tan mal colocada que no se podía cerrar. Eso solo lo sabrían Billy, Cindy y Ron. En mayo de 1998, Cindy Phillips fue arrestada por el intento de asesinato de su marido, Ron Phillips. Mientras esperaba su juicio en Colorado, Cindy no pudo evitar contarle a su compañera de celda otro plan letal que había cometido. Le confió cómo había cometido el asesinato de Toby Matthews en Texas. Después de todo, puede que el tío Rick no hubiera actuado solo. Contactamos para decirles que teníamos una posible testigo. En octubre de 2000, Cindy Phillips fue juzgada por el asesinato de Toby Matthews. En el juzgado contaron lo que ocurrió aquella noche después de que Toby saliera de casa para ir a la farmacia. Cindy y Rick lo siguieron. Le dieron las largas y Toby paró el coche. Toby se bajó del coche. Cindy y Rick se bajaron de la camioneta. Toby les preguntó qué pasaba. Y Cindy sacó una pistola. Cindy disparó a Tony una vez por la espalda y 2 veces más cuando ya estaba en el suelo. Rick le cogió la pistola a Cindy para asegurarse de que estuviera muerto. Rick disparó 3 veces más, incluido el disparo letal en la cabeza. Después los dos volvieron a casa como si no hubiera pasado nada. Poco después, Cindy intentó cobrar los $100.000 del seguro de vida de Toby. En el juicio, Cindy fue declarada culpable del asesinato de su novio, Toby Matthews. Fue condenada a 60 años. Y esa sentencia se sumó a los 24 años que había recibido por el intento de asesinato de su segundo marido, Ron Phillips. Una persona fría y despiadada. Es mala. Malvada hasta la médula. La muerte de Les, el primer marido de Cindy, sigue siendo un misterio. En cuanto a la muerte de Les Conrady, la investigación sigue abierta.
No se ha acusado a nadie de ese crimen y nadie ha sido condenado por él. Poco después de la muerte de Les, Cindy reclamó una pensión de $1.200 al mes. Contó a la policía que los había usado para contratar más seguros de vida, incluido uno para el tío Rick. Incluso le comenté a Rick Boyd que él podría haber sido el siguiente. Creo que ella habría seguido matando si no lo hubiéramos detenido. Estas felices imágenes ahora revelan a Cindy Phillips bajo otra luz. Ahora, echando la vista atrás, este inocente juego familiar da escalofríos. A ver, arácnido que perdió a su marido. Esa me la sé. No necesito jugar. Viuda negra. Incluso hoy, en el pueblo de Kingsley, en Kansas, conocen a Cindy Phillips como la Viuda Negra. Es un pueblo muy pequeño y nos conocemos todos. Cuando se enteraban, los niños me decían, «Ah, ¿eres la sobrina de la Viuda Negra?» Nos dieron de lado. Ahí va la hermana de la Viuda Negra. Esto y lo otro. Me daba igual lo que dijeran. Cuando ahora Megan revisa los vídeos, esos bonitos recuerdos están manchados de traición. Es surrealista vernos tan pequeñas y felices. Me gusta verla feliz. No tuvimos muchos momentos así. Creo que ese es Ron. Hacía mucho que no le veía. Extraño los buenos tiempos. Toda nuestra familia está dividida. No es cosa de risa. Una persona cogió algo genial y lo destrozó. Mami, sigue saltando. Yo voy a ponerme abajo. Vaya, noto cómo se mueve la comida por dentro. Yo quiero a mi hermana. Y nunca he dudado de su inocencia. Da igual lo que dijeran los demás. Yo decía que... no. Ella es inocente. Odio pensar que ella fuera capaz de hacer todo eso, pero más claro el agua. No puedo hacer nada, ni cambiar nada. Me llamo Cindy y tengo 4 hijos. Megan, Rachel, Ryan y Vanessa. Quiero a mi madre. La quiero. Porque es mi madre. Pero la odio mucho. La odio mucho. La odio mucho. Colorado, otoño de 2004. El viento frío baja desde las montañas y arrastra hojas secas por las calles tranquilas de un pequeño pueblo donde casi nunca pasa nada. Las casas de madera permanecen en silencio bajo un cielo gris y las luces de los porches comienzan a encenderse una a una mientras cae la tarde. Todo parece normal. Demasiado normal. Pero esa noche, sin que nadie lo supiera todavía, una historia estaba a punto de comenzar, una historia que décadas después seguiría estremeciendo a toda una comunidad. Todo empezó con una ausencia. No un grito. No un disparo. No una llamada desesperada al 911. Solo silencio. A las 7:42 de la tarde, el teléfono del departamento del sheriff registró una llamada corta.
Una mujer mayor, con la voz temblorosa, decía que su hija no respondía, no era normal. Su hija siempre respondía. Siempre. La mujer insistía en algo que los operadores escuchan miles de veces al año. Algo no está bien. Al principio parecía una preocupación común. Un adulto que no contesta el teléfono, un retraso, una mala señal, pero mientras los minutos avanzaban, algo empezó a sentirse extraño. Demasiado extraño. La hija de la que hablaba la mujer se llamaba Laura Benny, 32 años, profesora de arte en la escuela secundaria local. Vivía sola en una pequeña casa blanca al final de Pine Ridge Road, una zona tranquila rodeada de árboles altos y senderos de tierra. Era conocida en el pueblo. Amable. Reservada. Sin enemigos aparentes. La clase de persona que nunca aparece en las noticias. Hasta que desaparece. Cuando los agentes llegaron a la casa, el porche estaba iluminado. La puerta principal estaba cerrada, pero no con llave. Dentro, la casa parecía intacta. No había señales de lucha. No había muebles volcados. No había ventanas rotas. Pero había algo inquietante. El televisor estaba encendido. El sonido bajo. Una vieja película en blanco y negro corriendo en silencio. Sobre la mesa del comedor había un plato con comida a medio terminar, un vaso de agua, y una silla ligeramente apartada como si alguien se hubiera levantado de repente. El coche de Laura seguía estacionado afuera. Las llaves estaban en el mostrador. Su bolso también. Y su teléfono. Todo lo que una persona necesita para irse seguía allí. Excepto Laura. Los agentes recorrieron la casa habitación por habitación. Dormitorio, baño, cocina. Nada, ni rastro. Pero en el suelo del pasillo, apenas visible bajo la luz tenue, había algo que hizo que uno de los agentes se detuviera. Una marca. Una línea oscura arrastrada sobre la madera. No era sangre. No era barro. Pero parecía una marca de arrastre. El sheriff del condado, Daniel Harper, fue llamado de inmediato. Harper era un veterano de 25 años en la fuerza. Había visto de todo. Accidentes de carretera, peleas domésticas, robos. Pero algo en aquella escena lo inquietó. Demasiado limpia. Demasiado silenciosa. La ausencia de caos a veces era más perturbadora que el caos mismo. Esa misma noche comenzó la búsqueda. Primero fueron patrullas recorriendo las carreteras cercanas, luego voluntarios del pueblo con linternas y perros. Después llegaron los equipos de rescate del condado. Horas pasaron. Nada. Los bosques alrededor de Pine Ridge Road eran densos, oscuros, laberínticos. Si alguien se adentraba allí de noche, podía perderse en cuestión de minutos. Pero Laura no era una excursionista nocturna. Y nadie la había visto salir. La noticia comenzó a correr por el pueblo como una corriente eléctrica. Una profesora desaparecida. Sin explicación. A la mañana siguiente, las cámaras de televisión locales ya estaban estacionadas frente a la casa. Las cintas amarillas de la policía ondeaban con el viento. Vecinos observaban desde las aceras con expresiones tensas. En un pueblo de menos de 8.000 habitantes todos se conocen. Y cuando alguien desaparece el miedo también se vuelve personal. Los detectives comenzaron con lo básico. Familia. Amigos. Compañeros de trabajo. Todos repetían lo mismo. Laura era tranquila. No salía mucho. No tenía problemas conocidos. No estaba involucrada en nada extraño. Pero entonces surgió el primer detalle inquietante. Un vecino dijo haber escuchado algo la noche anterior. No un grito. No exactamente. Más bien un golpe seco. Como si algo pesado hubiera caído. El vecino dijo que ocurrió cerca de las 8 de la noche. Pero no pensó mucho en ello. Hasta ahora. Los detectives revisaron los registros telefónicos de Laura. Las últimas llamadas eran normales. Su madre, una colega de la escuela. Nada sospechoso. Pero había un número desconocido. Una llamada corta recibida a las 7:31 p.m. Duró menos de 30 segundos.
El número no estaba guardado en su Allende. Los investigadores intentaron rastrearlo, pero el número pertenecía a un teléfono prepago. Sin registro, sin nombre, sin rastro. Mientras tanto, la policía examinaba cada centímetro de la casa. Técnicos forenses fotografiaban todo. Huellas, fibras, cualquier cosa. Y entonces encontraron algo. Debajo de la mesa del comedor. Una pequeña mancha oscura. Sangre. Muy poca, pero suficiente para cambiar el rumbo de la investigación. El laboratorio confirmó que era sangre humana. Y coincidía con Laura. La noticia golpeó al pueblo como un trueno. Esto ya no era una simple desaparición. Era algo peor. Mucho peor. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y miedo. Equipos de búsqueda rastreaban los bosques. Helicópteros sobrevolaban las montañas. Perros rastreadores recorrían senderos embarrados. Pero los perros se detuvieron justo al final del camino de entrada de la casa. Como si el rastro de Laura hubiera desaparecido allí. Como si hubiera subido a un vehículo. Eso significaba una cosa. Alguien había estado allí. Alguien que se llevó a Laura. La policía comenzó a revisar las cámaras de tráfico en las carreteras cercanas. Pero en 2004, las cámaras eran escasas. La mayoría de las calles residenciales no tenían vigilancia. Era como buscar una sombra en la oscuridad. Mientras tanto, los rumores crecían. En los cafés. En la escuela. En las iglesias. ¿Quién podría hacer algo así? Algunos hablaban de un extraño visto en la gasolinera días antes. Otros mencionaban un coche oscuro estacionado en Pine Ridge Road. Pero ninguna historia coincidía. Ninguna pista llevaba a un sospechoso claro. Entonces apareció el primer giro inesperado. 3 días después de la desaparición, un excursionista encontró algo en el bosque a casi 3 kilómetros de la casa de Laura. Era una bufanda. Roja. Los detectives confirmaron rápidamente que pertenecía a Laura Bennett. Estaba atrapada entre ramas bajas como si alguien la hubiera arrojado allí. Pero alrededor no había huellas. Ni señales de lucha. Ni rastros claros. Solo el silencio del bosque. Y una sensación creciente de que alguien estaba observando todo desde las sombras. La búsqueda se intensificó. Más voluntarios. Más policías. Pero los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Y Laura Bennett seguía sin aparecer. El invierno llegó temprano ese año en Colorado. La nieve cubrió los senderos, los ríos se congelaron, las montañas quedaron envueltas en un silencio blanco. La investigación empezó a enfriarse. Las pistas se agotaban. Los detectives repasaban los mismos informes una y otra vez. La casa. La llamada misteriosa. La mancha de sangre. La bufanda en el bosque. 4 piezas de un rompecabezas que no encajaban. El sheriff Harper lo dijo en una conferencia de prensa que todavía hoy muchos recuerdan. Alguien sabe algo. Pero nadie habló. Los meses pasaron. Luego 1 año. El caso empezó a ser conocido por un nombre que ningún investigador quiere escuchar. Cold Case. Caso frío. Sin respuestas. Sin arrestos. Solo preguntas. Pero lo que nadie imaginaba era que la clave para resolver todo había estado frente a los investigadores desde el primer día. Una pista silenciosa. Pequeña. Casi invisible. Esperando durante años. Hasta que finalmente alguien la vio. Y cuando eso ocurrió, toda la historia cambió. Los inviernos en Colorado pueden borrar muchas cosas. Huellas en la tierra, rastros en los senderos, incluso recuerdos. Pero hay algo que el frío no puede borrar, la sensación persistente de que algo terrible ocurrió y que alguien lo sabe. Para cuando terminó aquel invierno de 2004, el caso de Laura Bennett ya no era solo una investigación policial. Era una herida abierta en la comunidad. Su rostro aparecía en carteles pegados en postes de luz, vitrinas de tiendas, ventanas de cafeterías. Una sonrisa tranquila congelada en una fotografía escolar que ahora parecía mirar a todos con una pregunta silenciosa. ¿Qué pasó esa noche?
Los detectives del condado habían revisado cada posibilidad obvia: exparejas, colegas, estudiantes problemáticos, conductores que pasaron por Pine Ridge Road. Nada. Cada nombre caía en el mismo vacío. Sin motivo. Sin prueba. Sin respuesta. El sheriff Daniel Harper seguía regresando mentalmente a la casa de Laura. Aquel silencio extraño. Aquella escena que parecía demasiado ordenada. La silla apartada. El plato a medio comer. El televisor encendido como un espectador fantasma. Era la clase de escena que los investigadores llaman una interrupción. Algo había sucedido de repente. Algo que no le dio tiempo a Laura a reaccionar. Pero si alguien había entrado, ¿cómo lo hizo? La puerta no estaba forzada. Las ventanas estaban cerradas. No había señales claras de entrada violenta. Eso solo dejaba dos opciones. Laura conocía a la persona que entró, o la puerta ya estaba abierta cuando llegó. Los detectives volvieron a entrevistar a los vecinos. Una y otra vez. Las mismas preguntas. Las mismas respuestas. Hasta que uno de ellos recordó algo que no había considerado importante. Un vehículo. No un coche normal. Una camioneta. Oscura. Vieja. La había visto estacionada al otro lado de la calle la tarde anterior a la desaparición. No había pensado mucho en ello. Pine Ridge Road no tenía mucho tráfico, pero tampoco era imposible que alguien se detuviera. El problema era que nadie más recordaba haber visto esa camioneta. Sin matrícula. Sin descripción clara. Solo una silueta. Pero en una investigación sin pistas, incluso una sombra puede ser algo. Los detectives comenzaron a buscar registros de vehículos similares en el condado. Había decenas, quizás cientos. Camionetas viejas eran comunes en esa zona montañosa. Era como intentar encontrar una aguja en una tormenta de nieve. Mientras tanto, la escuela secundaria donde Laura enseñaba intentaba continuar con normalidad. Los estudiantes volvían a clases, pero el ambiente había cambiado. Los pasillos se sentían más silenciosos. Los profesores evitaban mencionar su nombre. Pero todos pensaban en ello. Especialmente uno de sus colegas. Mark Delgado. Profesor de ciencias. Había trabajado con Laura durante 3 años. Compartían el mismo pasillo en el edificio de arte y ciencias. Él fue uno de los últimos en verla el día que desapareció. Según su declaración, Laura salió de la escuela alrededor de las 4 de la tarde. Parecía normal, tranquila. Incluso bromeó sobre el frío que venía. Nada fuera de lo común. Pero cuando los detectives revisaron su declaración semanas después, algo no encajaba. Mark había dicho que Laura se fue sola. Sin embargo, una estudiante recordaba haber visto a Laura hablando con alguien en el estacionamiento. Un hombre. No sabía quién era. Solo recordó que llevaba una chaqueta oscura. Los detectives volvieron a hablar con la estudiante. Intentaron obtener más detalles. Altura. Edad. Cabello. Pero los recuerdos eran vagos. La estudiante solo estaba segura de una cosa. Laura parecía incómoda. No asustada, pero tampoco relajada. Aquella información reabrió una línea de investigación que había pasado desapercibida. ¿Quién era ese hombre? La policía revisó registros de visitantes de la escuela. Ningún nombre coincidía. Revisaron cámaras de seguridad. Pero en 2004, muchas cámaras escolares eran viejas, borrosas o simplemente falsas. Las imágenes del estacionamiento eran inútiles. Sombras moviéndose. Nada identificable. Sin embargo, la posibilidad de que Laura hubiera tenido una conversación incómoda horas antes de desaparecer empezó a inquietar a los investigadores. ¿Fue coincidencia? ¿O el comienzo de algo peor? Los detectives también descubrieron otro detalle. Un correo electrónico. En la computadora de Laura. Había sido enviado 2 días antes de su desaparición. El mensaje era corto. Sin saludo. Sin firma. Solo una frase. Tenemos que hablar. No puedes seguir ignorándolo. No había amenazas. No había contexto.
Pero el tono era extraño. El correo provenía de una cuenta gratuita creada apenas una semana antes, sin nombre real, sin historial. Cuando los investigadores rastrearon la dirección IP, descubrieron que el mensaje fue enviado desde una computadora pública, una biblioteca, a 40 kilómetros de Pine Road, demasiado lejos para sacar conclusiones claras, pero demasiado extraño para ignorarlo. La pregunta seguía creciendo en la mente del sheriff Harper. ¿Laura estaba en problemas? Si lo estaba, nadie parecía saberlo. Su familia insistía en que Laura llevaba una vida tranquila, no tenía deudas, no tenía conflictos graves, no estaba involucrada en nada peligroso. Era una profesora de arte en un pueblo pequeño. La clase de vida que parece invisible. Pero a veces las vidas más silenciosas esconden secretos. El caso comenzó a recibir atención estatal. Detectives de Denver revisaron los informes, analizaron las pruebas, repitieron entrevistas. Pero incluso con más recursos, el misterio seguía intacto. Entonces ocurrió algo que encendió una chispa de esperanza. 4 meses después de la desaparición, un cazador encontró algo más en el bosque. No estaba lejos del lugar donde apareció la bufanda roja. Era un objeto pequeño. Un pendiente. De plata. Con una piedra azul. La madre de Laura lo reconoció de inmediato. Era suyo. Los investigadores regresaron al bosque con equipos completos. Perros, drones primitivos de búsqueda, cuadrillas enteras peinando cada metro de terreno. Pero el bosque seguía guardando silencio. No había restos. No había ropa. Nada más. Solo aquel pendiente solitario en la tierra húmeda. Era como si alguien hubiera dejado caer pequeñas piezas de Laura mientras desaparecía en la oscuridad. El tiempo continuó avanzando. Las estaciones cambiaron. La primavera regresó. Pero la investigación no. Cada pista terminaba en un callejón sin salida. Cada teoría se desmoronaba. Algunos detectives empezaron a pensar en lo peor. Que Laura Bennett no estaba viva. Pero incluso esa posibilidad dejaba preguntas sin responder. ¿Dónde estaba el cuerpo? ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué? El sheriff Harper se negó a cerrar el caso. Para él, algo seguía sin encajar. Siempre volvía a la misma imagen. La marca en el suelo del pasillo. Aquella línea oscura arrastrada sobre la madera. Era una señal de movimiento. De peso. De alguien siendo arrastrado o algo siendo movido. Pero los análisis forenses nunca pudieron determinar exactamente qué la causó. No había suficiente material. No había suficiente sangre. Era como una pista incompleta. Un susurro en lugar de una voz. Los años comenzaron a acumularse. 2. Luego 3. El nombre de Laura Bennett se convirtió en parte de la historia del pueblo. Un misterio. Una advertencia. Los nuevos estudiantes de la escuela escuchaban la historia en susurros. La profesora que desapareció. La casa en Pine Ridge Road. El bosque que guarda secretos. Y mientras el caso se enfriaba lentamente en los archivos del departamento del sheriff, alguien en algún lugar seguía viviendo su vida. Conociendo la verdad. Recordando cada detalle de aquella noche. Sabiendo exactamente lo que ocurrió cuando Laura Bennett se levantó de su silla y nunca volvió a sentarse. Pero lo que esa persona no sabía era que la investigación aún no había terminado. Porque a cientos de kilómetros de allí, años después, una nueva tecnología estaba comenzando a cambiar la forma en que la policía resolvía crímenes antiguos. Una tecnología capaz de revelar secretos que habían permanecido enterrados durante décadas. Y cuando finalmente se aplicara al caso de Laura Bennett, la pequeña mancha de sangre encontrada bajo la mesa del comedor dejaría de ser un simple detalle forense. Se convertiría en la llave que abriría toda la verdad. Una verdad que nadie en aquel pequeño pueblo estaba preparado para escuchar. Los años tienen una forma silenciosa de enterrar las historias. No con tierra, sino con rutina. Nuevas noticias, nuevas preocupaciones, nuevas tragedias.
Poco a poco, incluso los casos más inquietantes empiezan a desvanecerse en la memoria colectiva. Pero hay casos que nunca desaparecen del todo. El de Laura Bennett era uno de ellos. Para el año 2007, Pine Ridge Road había vuelto a la normalidad en apariencia. Las casas seguían alineadas bajo los pinos altos, los autos pasaban lentamente por la carretera estrecha y los vecinos seguían saludándose desde los porches al caer la tarde. Pero cada vez que alguien mencionaba aquella casa blanca, al final del camino el silencio regresaba. La casa seguía vacía. Las ventanas cerradas. El jardín crecido. Como si el tiempo se hubiera detenido exactamente en la noche en que Laura desapareció. El sheriff Daniel Harper seguía trabajando el caso, aunque oficialmente ya estaba archivado como cold case. Cada cierto tiempo sacaba la carpeta gruesa llena de informes, fotografías y declaraciones. Las revisaba una vez más. Siempre buscando algo que hubiera pasado desapercibido. Una palabra extraña. Un detalle ignorado. Un pequeño error. Porque los casos sin resolver rara vez son imposibles, solo están incompletos. En aquellos años, algo nuevo comenzaba a transformar las investigaciones criminales. El anuforense avanzado. Los laboratorios estatales empezaban a reanalizar pruebas antiguas con técnicas más sensibles. Muestras que antes parecían inútiles ahora podían revelar perfiles genéticos completos. Fue un joven analista del laboratorio estatal quien sugirió revisar nuevamente la evidencia del caso Bennett. Especialmente aquella pequeña mancha de sangre encontrada bajo la mesa. En 2004, la muestra había sido demasiado débil para obtener algo útil. Solo pudieron confirmar que pertenecía a Laura. Pero en 2007, la tecnología era distinta. Más precisa. Más agresiva. Capaz de encontrar rastros microscópicos. Los técnicos enviaron nuevamente la muestra al laboratorio. Durante días, las máquinas analizaron fragmentos diminutos de material biológico. Moléculas invisibles que habían permanecido atrapadas durante años en la superficie de la madera. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El análisis reveló algo más. No solo el ADN de Laura. Había otro perfil. Un segundo ADN. Mezclado. Parcial. Pero claramente presente. Aquella revelación electrizó a los investigadores. Por primera vez desde la desaparición existía la posibilidad real de identificar a otra persona en la escena. Pero el entusiasmo duró poco. Cuando compararon el perfil con la base de datos criminal del Estado, el resultado fue frustrante. Sin coincidencias. El ADN pertenecía a alguien que nunca había sido arrestado. Alguien completamente invisible para el sistema. Sin antecedentes. Sin registro. Sin identidad conocida. Aún así, la investigación revivió. Los detectives comenzaron a reconstruir cada momento de la vida de Laura durante las semanas previas a su desaparición. Revisaron nuevamente los correos electrónicos, las llamadas, los movimientos bancarios. Cada pequeño detalle fue analizado otra vez. Y fue entonces cuando un investigador encontró algo extraño en los registros telefónicos que antes había pasado desapercibido. Una llamada. Muy corta. Solo 12 segundos. Realizada la noche anterior a la desaparición. El número pertenecía a un teléfono público. Uno de los pocos que aún quedaban en la ciudad. Estaba ubicado frente a una pequeña gasolinera al borde de la carretera estatal. Los detectives revisaron los registros del establecimiento. No había cámaras. Pero el dueño de la gasolinera recordó algo. Una persona había usado ese teléfono esa noche. Un hombre. Había comprado café antes de salir. Nada extraño en apariencia. Excepto por un detalle que el dueño recordaba claramente. El hombre parecía nervioso. No dejaba de mirar hacia la carretera. Como si estuviera esperando a alguien. O vigilando algo. El dueño describió al hombre como alguien de mediana edad. Cabello oscuro. Complexión fuerte. No era un rostro familiar del pueblo. Eso encendió una nueva pregunta en la mente de los investigadores. Si aquel hombre no era de la zona, ¿por qué estaba allí?
La policía revisó registros de moteles cercanos, hoteles, estacionamientos, cualquier lugar donde alguien de fuera pudiera haberse detenido. Pero el tiempo había pasado demasiado. 3 años. Demasiado para reconstruir movimientos exactos. Aún así, el perfil de ADN seguía siendo una promesa. Una sombra con forma humana. Una identidad esperando ser revelada. Mientras tanto, la vida en el pueblo continuaba. Los nuevos estudiantes llegaban a la escuela secundaria. Los antiguos se graduaban. Pero algunos profesores seguían recordando a Laura con claridad. Entre ellos, Mark Delgado. El profesor de ciencias que había sido uno de los últimos en verla con vida. Mark había continuado trabajando en la escuela todos esos años. Siempre cooperativo con la policía, siempre dispuesto a repetir su declaración cuando se lo pedían. Pero cuando los detectives lo entrevistaron nuevamente en 2007, algo cambió. No era algo evidente. No era una contradicción directa. Era más bien una sensación. Una incomodidad. El tipo de incomodidad que los investigadores aprenden a reconocer después de años de interrogatorios. Mark parecía cansado. Más tenso. Respondía con frases más cortas. Y cuando mencionaron la conversación que Laura tuvo con un hombre en el estacionamiento de la escuela, Mark hizo una pausa. Muy breve. Pero suficiente para que los detectives lo notaran. Dijo que no recordaba haber visto nada. Nada en absoluto. Sin embargo, cuando los investigadores revisaron nuevamente los registros del personal escolar, descubrieron algo curioso. Mark Delgado había sido dueño de una camioneta vieja en 2004. Oscura. Modelo de finales de los 90. El mismo tipo de vehículo que un vecino dijo haber visto cerca de Pine Ridge Road. Eso no significaba nada por sí solo. En el condado había muchas camionetas similares. Pero era la primera vez que una pista parecía conectarse con una persona concreta. Los detectives pidieron permiso para examinar el vehículo. Pero Mark ya no lo tenía. La había vendido. A un desguace. 2 años antes. Eso significaba que el vehículo había sido destruido. Cualquier posible evidencia perdida para siempre. Aún así, el nombre de Mark Delgado empezó a aparecer con más frecuencia en los informes internos de la investigación. No como sospechoso oficial. Todavía no. Pero como alguien que merecía una mirada más cercana. Los detectives revisaron su historial. Nada criminal. Nada violento. Un hombre aparentemente normal. Profesor respetado. Vecino tranquilo. Pero en algunos casos, la normalidad es solo una máscara. La pregunta seguía flotando en la investigación. Si Mark sabía algo, ¿por qué no lo decía? Mientras tanto, el desconocido seguía esperando en los archivos del laboratorio. Una identidad sin rostro. Un fantasma genético. Y aunque los investigadores aún no lo sabían, ese pequeño fragmento biológico guardaba la clave que eventualmente rompería el caso. Pero para que eso ocurriera tendría que pasar algo más. Algo completamente inesperado. Un error. Un accidente. Un momento aparentemente insignificante que ocurriría años después en un lugar completamente distinto. Un momento que finalmente conectaría todas las piezas. La casa silenciosa. La mancha de sangre. La llamada misteriosa. La bufanda en el bosque. La camioneta oscura. Y el hombre que había estado observando desde las sombras durante todo ese tiempo. Para el año 2009, el caso de Laura Bennet ya llevaba 5 años flotando en el limbo de las investigaciones sin resolver. En los archivos del departamento del sheriff ocupaba una caja gruesa llena de carpetas, fotografías y discos de evidencia. Cada hoja contaba una parte de la historia, pero ninguna contaba el final. En Pine Ridge Road, la Casa Blanca seguía allí. El viento seguía moviendo las ramas de los pinos sobre el techo. Las estaciones seguían cambiando. A veces la nieve cubría el jardín abandonado. A veces las malas hierbas crecían hasta la altura de la ventana del porche. Los vecinos ya no hablaban mucho de ello. Pero cuando pasaban frente a la casa siempre miraban.
Solo un segundo. Como si esperaran ver algo. Como si el misterio pudiera asomarse por la ventana. El sheriff Daniel Harper, ahora con el cabello más gris y los hombros un poco más pesados, seguía revisando el caso cada cierto tiempo. Algunos de sus colegas pensaban que era inútil. Habían pasado demasiados años. Pero Harper no era de los que abandonaban. Había algo en aquella escena que lo perseguía. Algo incompleto. Una pieza fuera de lugar. Y esa sensación regresó con fuerza cuando un nuevo detective se unió al equipo del condado. Su nombre era Ryan Mitchell. 34 años. Había trabajado en Denver antes de mudarse al condado buscando una vida más tranquila. Pero los detectives experimentados saben algo que los demás ignoran, incluso en los lugares más tranquilos, la oscuridad siempre encuentra un rincón donde esconderse. Mitchell escuchó sobre el caso Bennett durante su primera semana en la estación. La historia lo atrapó de inmediato. Una mujer desaparecida. Una escena extrañamente limpia. Una pequeña mancha de sangre. Y un desconocido. Mitchell pidió revisar el expediente completo. Pasó días enteros leyendo informes, analizando fotografías, escuchando grabaciones de entrevistas antiguas. A medida que avanzaba, algo comenzó a llamarle la atención. No era una pista nueva. Era más bien un patrón. Un patrón en el tiempo. Laura desapareció alrededor de las 8 de la noche. La llamada misteriosa ocurrió a las 7:31. El golpe que escuchó el vecino ocurrió poco antes de las 8. Pero había un detalle más en los registros telefónicos que nadie había explorado completamente. La llamada de 12 segundos desde el teléfono público. Los investigadores originales la habían considerado irrelevante, solo una conexión vaga con el caso. Pero Mitchell pensaba de manera diferente. 12 segundos no es una conversación. 12 segundos es un mensaje corto. O una confirmación. Algo como, «estoy aquí». Mitchell decidió visitar el lugar donde estaba aquel viejo teléfono público. La gasolinera seguía allí, al borde de la carretera estatal. Un edificio pequeño con bombas antiguas y una tienda que olía a café fuerte y aceite de motor. El teléfono público todavía estaba montado en la pared lateral. Casi nadie lo usaba ya. Mitchell habló con el dueño nuevamente. El hombre recordaba la investigación años atrás. Recordaba también al hombre nervioso que había usado el teléfono aquella noche. Pero esta vez Mitchell hizo una pregunta diferente. ¿Estaba solo? El dueño se quedó pensando. Durante unos segundos largos. Luego frunció el ceño. Había algo que no había mencionado antes. Algo que en ese momento le pareció irrelevante. Dijo que, después de usar el teléfono, el hombre caminó hacia el estacionamiento. Pero no hacia la carretera. Hacia la parte trasera del edificio. Donde había otro vehículo. Una camioneta. Mitchell sintió un pequeño escalofrío. ¿La vio bien?, preguntó. El dueño negó con la cabeza. La noche era oscura. Pero recordaba algo. La camioneta estaba en marcha. Las luces apagadas. Como si alguien estuviera esperando dentro. Ese detalle cambió algo en la mente del detective. Significaba que el hombre que hizo la llamada no estaba solo. Había al menos otra persona involucrada. O alguien que lo estaba esperando. Mitchell regresó al departamento del sheriff con una nueva teoría. La llamada de 12 segundos no era casual. Era una señal. Alguien confirmando que todo estaba listo. Y si ese era el caso, entonces la desaparición de Laura Bennett podría haber sido planeada. No improvisada. No un crimen impulsivo. Sino algo preparado con anticipación. Cuando Mitchell compartió la teoría con Harper, el viejo sheriff permaneció en silencio durante un momento largo. Luego dijo algo que llevaba años pensando. La escena siempre fue demasiado limpia. Los crímenes improvisados dejan caos. Errores. Ruido. Pero la casa de Laura parecía casi organizada. Como si alguien hubiera tenido tiempo de controlar la situación.
Eso significaba que Laura probablemente conocía a la persona que entró. Lo suficiente como para no sentir peligro inmediato. Lo suficiente como para abrir la puerta. O dejarla abierta. Mitchell decidió revisar nuevamente a todas las personas cercanas a Laura en 2004. Familia. Vecinos. Compañeros de trabajo. Y una vez más, un nombre apareció repetidamente en los informes. Mark Delgado. El profesor de ciencias. El hombre que había estado en el estacionamiento el día que Laura desapareció. El dueño de una camioneta oscura en aquel tiempo. Mitchell revisó cada una de sus declaraciones antiguas. Y encontró algo interesante. En la primera entrevista, Mark había dicho que salió de la escuela a las 4. En una entrevista posterior, dijo que se quedó trabajando hasta las 5. En otra, mencionó que pasó por una tienda antes de ir a casa. Pequeñas diferencias. Nada dramático. Pero suficientes para generar dudas. Cuando Mitchell propuso volver a entrevistarlo, Harper aceptó. 5 años después del crimen, la gente suele relajarse. Las historias se vuelven menos precisas. Las mentiras empiezan a resquebrajarse. Mark Delgado aceptó reunirse con los detectives sin problemas. Parecía tranquilo. Educado. La misma personalidad amable que todos en la escuela conocían. Pero mientras Mitchell hablaba con él, notó algo curioso. Cada vez que mencionaban la noche de la desaparición, Mark tocaba su reloj. Un gesto pequeño. Repetitivo. Un tic nervioso. Mitchell decidió preguntarle directamente. ¿Todavía tiene la camioneta que manejaba en 2004? Mark negó con naturalidad. La había vendido hacía años. Eso ya estaba en los registros. Pero entonces Mitchell lanzó otra pregunta. ¿Conocía usted Pine Ridge Road? Por primera vez en toda la conversación, Mark dudó. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Dijo que tal vez había pasado por allí alguna vez. Nada más. Nada importante. La entrevista terminó sin confesiones. Sin pruebas. Sin arrestos. Pero cuando Mitchell salió del edificio, estaba seguro de una cosa. Mark Delgado sabía algo. Tal vez no todo. ¿Pero algo? Y mientras los detectives comenzaban a observarlo más de cerca, algo completamente inesperado estaba a punto de suceder. Algo que ocurriría lejos de Pine Ridge Road. Lejos del bosque. Lejos incluso del estado de Colorado. Un evento aparentemente insignificante. Un pequeño incidente policial en otro lugar del país. Un arresto menor. Nada que llamara la atención de nadie. Excepto por una cosa. El ADN del hombre arrestado iba a ser registrado en una base de datos nacional. Y cuando eso ocurriera, el fantasma genético encontrado en la casa de Laura Bennett finalmente tendría un nombre. Un nombre que nadie en Pine Ridge Road esperaba escuchar. Y que convertiría aquel caso frío en una tormenta. El invierno volvió a Colorado en 2011 con la misma calma engañosa de siempre. Las montañas cubiertas de nieve parecían tranquilas, casi pacíficas, como si el mundo entero estuviera dormido bajo una manta blanca. Pero los casos sin resolver no duermen. Permanecen ahí, silenciosos, esperando el momento en que algo de una coincidencia, un error, una nueva tecnología, vuelva a despertar la verdad. 7 años después de la desaparición de Laura Bennett, el expediente seguía guardado en la oficina del sheriff del condado. No era el único caso frío, pero sí uno de los que más pesaban en la memoria del lugar. El sheriff Daniel Harper seguía allí. Más viejo. Más cansado. Pero igual de obstinado. En su escritorio, la carpeta del caso Bennett tenía las esquinas gastadas de tanto abrirse y cerrarse. Las fotografías de la casa en Pine Ridge Road, el bosque húmedo donde apareció la bufanda roja, el pequeño pendiente de plata encontrado meses después, todo seguía allí. Y también seguía allí el fragmento de ADN desconocido. El fantasma genético. Durante años, ese perfil había sido comparado una y otra vez con bases de datos estatales y federales, cada vez con el mismo resultado. Sin coincidencias. Pero en 2011 algo había cambiado.
La base de datos nacional de Criminal Codice crecía rápidamente. Cada nuevo arresto en el país implicaba una nueva muestra genética añadida al sistema. Cada nueva muestra era otra posibilidad, otra oportunidad, otra puerta que podía abrirse de repente. Fue en una mañana gris de febrero cuando el laboratorio estatal envió un correo electrónico al departamento del sheriff. Un mensaje breve, pero suficiente para detener el tiempo. Había aparecido una coincidencia parcial. No era una coincidencia completa. Pero el ad del caso Bennett coincidía con un perfil recientemente registrado en otro estado. La muestra provenía de Arizona. De un arresto menor. Conducción bajo influencia. Nada violento. Nada relacionado con homicidio. Pero el sistema detectó que el ad del hombre arrestado compartía características genéticas familiares con el perfil encontrado en la casa de Laura Bennett. Era lo que los investigadores llaman una coincidencia familiar. Eso significaba algo muy específico. El hombre arrestado no era el responsable directo, pero probablemente era pariente de la persona que dejó ese ad. Hermano, padre, primo, alguien con un vínculo de sangre. El nombre del hombre arrestado era Daniel Ruiz, 31 años, residente en Tucson, Arizona. Cuando los detectives investigaron su historial, descubrieron algo que hizo que la historia tomara un giro inesperado. Daniel Ruiz tenía un hermano mayor. Un hermano que no vivía en Arizona. Un hermano que vivía en Colorado. Y ese hermano tenía un nombre que no era desconocido para los investigadores. Miguel Ruiz, profesor sustituto. Había trabajado en varias escuelas del estado durante los años 2000. Incluyendo una escuela específica. La escuela secundaria donde Laura Bennett enseñaba arte. El descubrimiento hizo que la sala de detectives se quedara en silencio. Durante 7 años, los investigadores habían mirado de cerca a las personas cercanas a Laura, pero nunca habían examinado a los profesores sustitutos. Porque los sustitutos iban y venían. Algunos trabajaban solo unos días. Otros unas semanas. No formaban parte permanente de la comunidad escolar, y eso los hacía casi invisibles. Cuando revisaron los registros antiguos de la escuela, confirmaron algo inquietante. Miguel Ruiz había trabajado como profesor sustituto en el edificio de Ciencias y Arte durante varias semanas en 2004. Exactamente en el mismo pasillo donde trabajaban Laura Bennett y Mark Delgado. Los detectives se miraron entre ellos. La coincidencia era demasiado grande. Harper decidió volar personalmente a Arizona para hablar con Daniel Ruiz. La conversación ocurrió en una pequeña sala de entrevistas del Departamento de Policía de Tucson. Daniel parecía confundido. No entendía por qué un sheriff de Colorado quería hablar con él. Pero cuando Harper mencionó el nombre de su hermano, la expresión de Daniel cambió. Miguel. Daniel explicó que su hermano era mayor que él por 8 años. Siempre había sido una persona reservada. No hablaban demasiado, pero mantenían contacto ocasional. Miguel había vivido en Colorado durante varios años a principios de los 2000. Luego se mudó. Primero a Nuevo México. Después a Nevada. Siempre cambiando de trabajo. Siempre moviéndose. Harper preguntó cuándo fue la última vez que había visto a su hermano. Daniel pensó un momento. Dijo que había sido en 2010. En una reunión familiar corta. Nada fuera de lo normal. Pero cuando Harper le preguntó algo más específico, Daniel frunció el ceño. ¿Su hermano alguna vez mencionó a una mujer llamada Laura Bennett? Daniel negó con la cabeza. Pero después dijo algo interesante. Miguel no hablaba mucho de su tiempo en Colorado. De hecho, parecía evitar el tema. Como si hubiera algo allí que prefería olvidar. Harper salió de la entrevista con una sensación inquietante. Por primera vez en 7 años, el caso tenía algo que nunca había tenido antes. Un nombre nuevo. Un hombre real. No un perfil genético. No una sombra. Una persona. Miguel Ruiz. Pero la historia se volvió aún más extraña cuando los detectives comenzaron a revisar el pasado de Miguel.
Descubrieron que, durante 2004, había alquilado una pequeña casa a menos de 10 kilómetros de Pine Ridge Road, una propiedad modesta, aislada, en una carretera rural. Y había otro detalle. Miguel Ruiz había sido dueño de un vehículo en aquel tiempo. Una camioneta. Oscura. Modelo de finales de los 90. Exactamente el tipo de vehículo que el vecino dijo haber visto cerca de la casa de Laura la noche de su desaparición. El corazón del sheriff Harper comenzó a latir más rápido cuando vio la fotografía del registro del vehículo, porque esa camioneta se parecía mucho a otra. La camioneta que Mark Delgado había tenido en 2004. 2 camionetas oscuras. 2 hombres relacionados con la escuela. 2 presencias alrededor de Laura Bennett en los días previos a su desaparición. Las piezas comenzaban a moverse, pero todavía no encajaban completamente. Y entonces apareció otro detalle en los registros de Miguel Ruiz que hizo que la investigación tomara un rumbo aún más oscuro. Durante los años posteriores a 2004, Miguel había cambiado de ciudad 6 veces. 6 mudanzas. 6 trabajos diferentes. Y cada vez que se mudaba parecía hacerlo de repente. Sin aviso. Sin explicación. Como si estuviera huyendo de algo. O de alguien. Pero lo que nadie sabía aún era que Miguel Ruiz no era el único que había estado ocultando algo durante todos esos años. Porque mientras los detectives comenzaban a seguir el rastro de aquel profesor sustituto, había otro hombre en Pine Ridge Road que también estaba empezando a sentir que el pasado volvía a acercarse. Un hombre que había estado presente desde el principio. Un hombre que había hablado con la policía muchas veces. Un hombre que había observado la investigación durante 7 largos años. Mark Delgado. Y cuando finalmente escuchara el nombre de Miguel Ruiz en relación con el caso, algo dentro de él iba a cambiar. Algo que los detectives no tardarían en notar. Algo que demostraría que la desaparición de Laura Bennett nunca fue obra de una sola persona. El nombre Miguel Ruiz comenzó a circular por la oficina del sheriff como una corriente eléctrica silenciosa. Durante 7 años, la investigación había girado alrededor de sombras, hipótesis y recuerdos borrosos. Pero ahora había algo distinto. Un nombre. Un rostro. Un hombre que había estado en el mismo edificio que Laura Bennett semanas antes de su desaparición. El sheriff Daniel Harper y el detective Ryan Mitchell pasaron días enteros reconstruyendo cada movimiento conocido de Miguel Ruiz durante el año 2004. Los registros de empleo confirmaban que había trabajado como profesor sustituto en la escuela secundaria del condado durante casi 2 meses. No era un puesto permanente. Entraba y salía de las aulas. Algunos días enseñaba ciencias. Otros cubría clases de arte o matemáticas. Ese tipo de trabajo lo hacía invisible. Un adulto más caminando por los pasillos. Un rostro más entre decenas. Pero cuando los detectives hablaron nuevamente con algunos profesores que todavía trabajaban en la escuela, varios recordaron a Miguel. No con claridad absoluta, pero sí con una sensación extraña. Un hombre callado. Demasiado observador. Uno de los profesores dijo algo que llamó la atención de Mitchell. Recordaba haber visto a Miguel hablando con Laura Bennett en la sala de profesores. No una vez. Varias veces. Conversaciones cortas. Nada que pareciera conflictivo. Pero tampoco parecían simples charlas casuales. Laura, según aquel testigo, parecía incómoda. No asustada, pero incómoda. Ese detalle hizo que Harper volviera a revisar los correos electrónicos antiguos de Laura. La mayoría eran mensajes normales, notas de estudiantes, planificación de clases, correspondencia con la dirección de la escuela. Pero en una carpeta olvidada encontraron algo. Un correo sin responder. Enviado desde una dirección que ya no existía. La fecha era 2 semanas antes de la desaparición. El remitente firmaba simplemente como MCR. El mensaje era corto. Extrañamente personal. Decía: creo que deberíamos hablar otra vez. Hay cosas que todavía no entiendes. Nada más.
Los detectives intercambiaron miradas. M.R. Miguel Ruiz. No era una prueba directa, pero era una señal inquietante. Mitchell decidió investigar más profundamente el pasado de Miguel Ruiz. Los registros de empleo anteriores revelaron algo interesante. Antes de trabajar como sustituto en Colorado, Miguel había enseñado en una pequeña escuela en Nuevo México. Pero su contrato terminó abruptamente, sin explicación oficial. Cuando Mitchell llamó a aquella escuela, una secretaria veterana recordó vagamente el incidente. Dijo que Miguel había tenido un problema con una colega. No un crimen. No una denuncia formal. Pero algo lo suficientemente incómodo como para que la dirección decidiera no renovar su contrato. El patrón empezaba a tomar forma. Un hombre que cambiaba de ciudad. Que evitaba permanecer demasiado tiempo en un lugar. Que parecía desaparecer justo cuando las cosas se volvían incómodas. Pero había algo más. Cuando revisaron los registros de propiedad de vehículos, descubrieron que la camioneta oscura de Miguel Ruiz había sido vendida en 2005, un año después de la desaparición de Laura. Vendida a un concesionario en Denver. Y luego revendida. El problema era que el concesionario ya no existía. Había cerrado hacía años. El rastro del vehículo se perdía. Otra posible evidencia evaporada. Mientras tanto, el detective Mitchell decidió observar discretamente a Mark Delgado. El profesor de ciencias seguía trabajando en la escuela. Seguía llevando una vida aparentemente normal. Clases por la mañana. Reuniones escolares. Cenas tranquilas en casa. Pero cuanto más lo observaban, más pequeños detalles empezaban a destacar. Mark parecía más nervioso últimamente. Miraba su teléfono con frecuencia. Y había algo más. Había comenzado a quedarse en la escuela hasta muy tarde. Incluso cuando no tenía clases que preparar. Una noche, Mitchell decidió entrar al edificio después del horario escolar. Las luces del pasillo estaban apagadas. Solo la oficina de ciencias estaba iluminada. Mark Delgado estaba dentro, sentado frente a su computadora. Cuando Mitchell apareció en la puerta, Mark levantó la mirada con una expresión de sorpresa que duró apenas un segundo. Demasiado rápida. Demasiado controlada. Mitchell le preguntó si podía hacerle unas preguntas más sobre la desaparición de Laura. Mark suspiró. Parecía cansado. Pero aceptó. Durante la conversación, Mitchell mencionó el nombre Miguel Ruiz. La reacción fue inmediata. No exagerada, pero real. Los ojos de Mark parpadearon más rápido. Sus dedos tocaron nuevamente el reloj en su muñeca. El mismo gesto nervioso que Mitchell había notado antes. Sí, dijo Mark finalmente. Lo recuerdo. Era uno de los sustitutos. Mitchell preguntó si había tenido algún problema con Laura. Mark negó. Dijo que no sabía mucho sobre él. Solo que era callado. Reservado. Pero entonces Mitchell hizo una pregunta diferente. Una pregunta inesperada. ¿Sabía usted que Miguel Ruiz le envió un correo a Laura 2 semanas antes de que desapareciera? Mark no respondió inmediatamente. Su mirada se quedó fija en la mesa. Luego dijo algo extraño. No sabía que se escribieran. No sabía. Pero no dijo que era imposible. No dijo que no tenía sentido. Solo dijo que no lo sabía. Mitchell terminó la entrevista poco después. Pero al salir del edificio, su intuición estaba más alerta que nunca. Algo conectaba a esos dos hombres. Miguel Ruiz. Mark Delgado. Dos profesores. Dos camionetas oscuras. Dos presencias alrededor de Laura Bennett. Pero todavía faltaba la pieza central. El motivo. La razón. ¿Por qué Laura? ¿Por qué aquella noche? ¿Por qué su casa en Piney Road? Mientras tanto, en otro estado, Miguel Ruiz seguía viviendo una vida aparentemente normal. Había cambiado de ciudad nuevamente. Ahora vivía en Reno, Nevada. Trabajaba en una pequeña tienda de suministros educativos. Nadie allí conocía demasiado sobre su pasado. Era un hombre tranquilo. Solía salir del trabajo al atardecer.
conducía solo a casa. Encendía la televisión y evitaba hablar con sus vecinos. Pero lo que Miguel Ruiz aún no sabía era que el fantasma de Pine Ridge Road ya estaba caminando hacia él. Los detectives del condado de Colorado estaban preparando algo. Una visita. Una conversación. Un interrogatorio que llevaba 7 años esperando ocurrir. Y cuando finalmente miraran a Miguel Ruiz a los ojos, las respuestas empezarían a aparecer. Pero también surgiría una nueva pregunta. Una pregunta que cambiaría completamente el rumbo de la investigación. Porque cuando Miguel finalmente hablara, mencionaría un nombre. Un nombre que los detectives ya conocían. Un nombre que había estado presente desde el principio. Mark Delgado. Y en ese momento todo el caso Bennett dejaría de parecer un misterio simple, para convertirse en algo mucho más oscuro, algo que nadie en Pine Ridge Road había imaginado jamás. La noticia llegó a la oficina del sheriff en una mañana fría de marzo. Un informe corto, casi rutinario, enviado desde Nevada. Pero cuando el detective Ryan Mitchell leyó el nombre en la primera línea, sintió ese golpe silencioso que los investigadores conocen bien, el instante en que un caso dormido comienza a moverse. Miguel Ruiz había sido localizado. Vivía en un pequeño complejo de apartamentos en Reno, un edificio gris de 2 pisos, rodeado de estacionamientos polvorientos y árboles secos. Nada llamativo. Nada que indicara que aquel lugar podía estar conectado con una desaparición ocurrida 7 años antes en Colorado. El sheriff Daniel Harper decidió viajar junto con Mitchell. No querían alertarlo. No querían darle tiempo para desaparecer otra vez. Durante años Miguel Ruiz había cambiado de ciudad como si estuviera huyendo de algo invisible, pero ahora, por primera vez, el pasado estaba a punto de alcanzarlo. Llegaron a Reno al anochecer. El aire del desierto era frío y seco. Las luces de los casinos brillaban a lo lejos como un espectáculo ajeno a todo lo demás. Pero el complejo de apartamentos donde vivía Miguel estaba lejos del ruido y del clamor. Era un lugar silencioso. Demasiado silencioso. Los detectives observaron el edificio desde el coche durante varios minutos. El apartamento de Miguel estaba en la 2ª planta. Una luz amarilla brillaba detrás de las cortinas. Había alguien en casa. Subieron las escaleras lentamente. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Cuando Harper tocó la puerta, pasaron varios segundos antes de que alguien respondiera. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Miguel Ruiz apareció en el marco. Era más delgado de lo que esperaban. El cabello oscuro, corto. Los ojos cansados de alguien que no dormía bien desde hacía